Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 11 de octubre del 2021. Empezamos nuestra séptima semana y estamos a la mitad prácticamente del curso y vamos a seguir platicando sobre diagnóstico dentro de una empresa. Antes de eso, como todos los días, vamos a tomar la asistencia. Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Balcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. López. Profe, mi compañero Ibarra Esparza, ayer nos comentó que le iban a cortar la luz desde la mañana. Ok, gracias. López. Presente, profe. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Lina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Lazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Esti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Medina, ¿llegó por ahí? No. Correcto, gracias. Sí, López, sí te escuchamos hace rato, gracias. Bien. Vamos a compartir pantalla para que podamos ver el día de hoy. En la sesión pasada nos quedamos platicando sobre lo que es la matriz de evaluación de factores internos, sobre la MEFI. Y de hecho, dentro de esta matriz, dentro de esta tabla, lo que estuvimos trabajando el viernes pasado tiene que ver con la ejecución de una MEFI para la Universidad Politécnica de Victoria, para nuestra universidad, al menos desde la perspectiva que tienen ustedes en este momento, que si bien no es como que la mejor posición para poder realizar este tipo de diagnósticos, sí al menos nos permite dilucidar algunos de los principales factores que ustedes han observado en los últimos meses que tienen aquí con nosotros. A partir de esta lluvia de ideas, resultaron 7 fortalezas y 5 debilidades. El viernes pasado también estuvimos acomodando por nivel de importancia cuáles son los factores que precisamente tienen un nivel de ponderación más elevado que los demás. Allí coincidía la mayoría de ustedes en mencionar que la principal fortaleza de la universidad tenía que ver con el modelo educativo y planes de estudio bien estructurados. Mientras que el factor menos importante se refería un poquito más al D4, es decir, el menor reconocimiento por parte de los estudiantes. A partir de este análisis, el factor más importante es F2 y el menos importante es D4. Déjenme ocultar esto para apreciar mejor. Bien. Entonces, tenemos todos estos factores, que al final de cuentas son 12.
Y una vez que identificamos el más importante y el menos importante, fuimos acomodando niveles de importancia. En este caso lo puse al azar, pero considerando al F2 y al D4 como el más y menos importante, como recordarán en la última sesión. A partir de esta identificación de datos, es que podemos trabajar la sección que sigue, que tiene que ver con las calificaciones. Y en este caso las calificaciones tienen ciertas características de relevancia. Vamos a acomodar por acá. Hay 4 calificaciones que podemos asignar a cada factor. ¿Okay? Estas calificaciones, déjenme acomodarlo más o menos así. Y lo modifico para que quede. Así está. Son 4 las calificaciones que podemos asignar. Una calificación del 1 al 4. Pero ojo, depende también del tipo de factor que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de las fortalezas, solamente podemos asignar número 3 o número 4. En cambio, si estamos hablando de las debilidades, solamente podemos asignar número 1 o número 2. Vamos a poner con colores aquí para que quede un poquito más claro. Los morados, en este caso, serían las debilidades y los verdes serían los puntajes que podemos asignar solamente a las fortalezas. ¿Okay? Ahí lo tenemos. En este caso, entonces, ¿cómo asignamos cada uno? Recordemos de nuevo, fortaleza solamente puede ser 3 o 4, debilidad solamente 1 o 2. ¿Ok? Bien, vamos a ir uno por uno para que entendamos cómo se hace. Yo tengo, por ejemplo, o tenemos dentro de la UPB, la fortaleza 1, a la cual denominamos buena preparación de los docentes. Esa buena preparación podría referirse a muchas cosas. En la práctica deberíamos de describir en papel a qué se refiere cada uno de estos. ¿Recuerdan qué significaba buena preparación de los docentes? ¿A qué hacía referencia o a qué se referían ustedes cuando hablábamos de buena preparación de los docentes? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere eso? Ángel. Sí, creo que se referían a la parte en que pues tienen un título que los avala en los conocimientos que saben o que han tenido a lo largo de sus estudios. Ok, podríamos referirnos a esa parte, la preparación académica de los docentes en el sentido precisamente de su nivel académico. La mayoría cuenta con maestría y doctorado, o posgrados en general. Podría referirse a eso. También podríamos hablar de la buena preparación en el campo de la vida real o en el campo aplicado, tomando en cuenta que muchos de los docentes también trabajan, digamos, en la práctica. Juliana. Pues sí, que tengan, pues sí, bueno, para no mencionar otra vez preparación, para que tengan esa habilidad de enseñar, porque pues, o sea, no a todos se nos da esa habilidad, o sea, que les guste el trabajo, que sepan cómo realizarlo también, o sea, también tener ese título y todo, pero también la manera en cómo lo comparten. Ok, muy bien. Aquí ya hablamos entonces de un tercer elemento. Que sea bueno, como nos dice Mariana también, que sea bueno su proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque podemos tener, y eso estamos de acuerdo todos, puede ser que el maestro o la maestra tenga un doctorado y tenga postdoctorados y lo que sea, y que ha trabajado los últimos 30 años en la industria y tiene una experiencia impresionante. Pero esos dos no necesariamente significan que es bueno dando clases. Entonces, ese podría ser un tercer elemento importante. En este caso, digamos que esos 3 puntos los estamos combinando en buena preparación de los docentes. Aunque esos 3 puntos los podríamos poner por separado también. Ya dependerá de cada caso.
Bien, entonces ya sabemos a qué se refiere buena preparación de los docentes. Ahora hay que asignarle una calificación. Esta calificación, estamos en F1, esta calificación solamente puede ser o 3 o 4. ¿De qué depende que sea 3 o 4? Depende de qué tanta fortaleza se tiene. Si estamos en el límite o estamos cercanos a ese límite de lo mejor que podemos hacer, o todavía hay una gran cantidad de cosas que podríamos mejorar. Si es una fortaleza, pero podría ser todavía más fuerte. En el caso de que sea así, de que sea una fortaleza que podría llegar a ser más fuerte en el futuro, entonces le asignamos un 3. Si consideramos que es una fortaleza que es súper fuerte ya y que difícilmente podría mejorar porque ya no hay para dónde, entonces sería un 4. ¿Okay? En este caso en específico podríamos pensar 9 de cada 10 maestros, por lo menos 9 de cada 10 maestros tienen buena preparación académica, práctica y de modelo de enseñanza-aprendizaje. 9 de cada 10 maestros lo tienen, entonces pondríamos un 4. Si es menor la cantidad, a lo mejor pondríamos un 3. Si es la mayoría, digamos 6 de cada 10 maestros que me han tocado son muy buenos, pues podríamos poner con fortaleza menor. Si ponemos que más del 90% son muy buenos, entonces fortaleza mayor. ¿Aquí qué opinan? Pónganme en el chat, por favor, ¿qué calificación le pondrían a este primer elemento? ¿Un 3 o un 4? 4 es la calificación más alta, 3 es la calificación menos alta. Ok, la mayoría al parecer está coincidiendo en una fortaleza menor. Correcto, 3. Estoy de acuerdo. Si bien hay muchos docentes en nuestra universidad que son muy buenos, tienen buena preparación, existen otros que quizá no tengan tan buena preparación. Y repito, podemos hablar de distintos elementos. En mi caso, por ejemplo, tengo maestría, tengo experiencia, tengo práctica, más o menos sé enseñar, pero no tengo doctorado, entonces por ahí hay áreas de mejora en todos los que están en mi misma condición, que tenemos maestría, pero no doctorado, entonces por ahí puede ser. O podríamos hablar quizá de algunos otros elementos. Pero bien, en términos generales, el 3 me parece una buena calificación. Ahora, una vez que asignamos calificación, en este caso un 3, hay que multiplicar para tener la calificación ponderada. ¿Cómo obtenemos este 0.48 de aquí? En este caso tengo fórmulas que lo hacen automáticamente, pero básicamente lo que hacemos es una multiplicación. 0.16, que corresponde a la ponderación, por 3, que corresponde a la calificación. Y eso nos da el 0.48 que tenemos aquí. Entonces, para poder llegar a la calificación ponderada, lo único que hacemos es multiplicar ponderación por calificación. ¿Vale? Por eso se llama calificación ponderada, porque utilizamos la calificación y la ponderación. Y eso es en todos los factores. ¿Ok? Vamos al segundo factor para hacerlos juntos. En este caso, la segunda fortaleza. Modelo educativo y planes de estudio bien estructurados es el factor. Modelo educativo y plan de estudio bien estructurados. ¿Okay? En este caso, ¿qué calificación le pondrían? ¿Es una fortaleza mayor o una fortaleza menor? ¿Está súper excelente para darle un 4? ¿O está bien para darle un 3? Ok, la mayoría coincide en un 4, correcto, estoy de acuerdo, vamos a darle un 4 ahí. Digo, hay todavía áreas de oportunidad que se podrían corregir, sobre todo en los últimos cuatrimestres, las materias, yo las acomodaría distinto, pero bueno, incluso esta materia yo se las pondría después de que toman fundamentos de marketing, pero bueno. En todo caso, estoy de acuerdo, es una fortaleza mayor, sobre todo si lo consideramos en una comparación con otras universidades. Un 4. Bien.
Factor 3. O es más, vamos a pasar a las debilidades, para que se entienda cómo se hacen nosotros. Las fortalezas me parece que ya quedaron claros. Ninguna fortaleza puede tener 1 ni 2. ¿Por qué no? Porque si le damos a una fortaleza una calificación de 2 o de 1, pues entonces ya no son fortalezas. Vendrían a ser aspectos que medio haces bien y ya. Y si ese es el caso, si piensas que necesita una calificación de 1 o 2, entonces no está bien ese factor allí. ¿Me explico? Si, por ejemplo, hablamos de la adaptación a nuevas herramientas durante la pandemia. Si consideramos que la universidad no lo hizo de lo mejor y que no le podemos dar ni siquiera un 3, sino más bien un 2, pues entonces ya no es una fortaleza. La tendríamos que eliminar. ¿Vale? Ese es el motivo principal. Entonces, vamos a continuar ahora con las debilidades. Dentro de las debilidades, solamente puedo calificar como 2 o como 1. Y en este caso es al revés. Si la debilidad es muy grande dentro de la empresa, entonces sería la calificación más baja. Si la debilidad no es tan grande, sino es una debilidad menor, pues entonces le damos una calificación más alta. Por ejemplo, el hecho de que las instalaciones de la universidad se encuentren tan lejos, ¿es una debilidad menor o una debilidad mayor? ¿Qué opinan ustedes? Debilidad menor, es decir, no importa tanto o no impacta tanto, mejor dicho, le damos un 2. Debilidad mayor, es decir, tiene un impacto fuerte y no lo estamos solucionando en lo absoluto, sería un 1. Ok. Ojo, punto importante. En este caso, no nos referimos necesariamente a la importancia del factor como tal, sino más bien a qué también se están haciendo las cosas dentro de la universidad. ¿Ok? Así como arriba. Decíamos que la universidad tiene buenos maestros, pero no tan buenos para un 4, entonces le damos un 3. En este caso, la lejanía de las instalaciones físicas. ¿Está haciendo la universidad algo para que la debilidad no impacte tanto o no? Lo que hace la universidad en este caso es tener convenios con Transpaís, por ejemplo, con empresas de autotransporte para mover estudiantes todos los días, al menos cuando estamos en formato presencial. Y eso permite que la lejanía, pues bueno, ya no sea un tema tan complicado. Sigue siendo una debilidad, porque no se puede atender a todos los estudiantes. Sin embargo, no impacta tanto esa debilidad gracias a los esfuerzos que hace la institución. En este caso, entonces, a pesar de que coincido con ustedes de que normalmente sería una debilidad importante, debido a los esfuerzos que hace la institución, yo le pondría un 2, una debilidad menor. ¿Vale? No impacta tanto en realidad. Vamos a la debilidad 2, que nos decía, las asignaturas se ven con mucha prisa, se ven demasiado rápido. En este caso, ¿cómo la considerarían ustedes? ¿Cómo la calificarían de acuerdo a lo que hace la universidad? ¿Una debilidad menor o una debilidad mayor? Digo, en este caso depende tanto del plan de estudios, que arriba lo calificamos como muy bueno, y de los maestros, que arriba los calificamos como buenos. Entonces, coincido con ustedes. Sería ilógico poner aquí una calificación de 1. Si pusiéramos un 1 aquí, entonces nos estamos contradiciendo con lo que dice en la F2 y con la F1. Entonces, una puntuación de 2 me parece más adecuada. Así es como deberíamos de estar calificando a nuestros factores, ¿vale? Tenemos que hacer todo esto con todos los factores y al final vamos a obtener una calificación. En este punto llevamos una calificación de 1.48. Vamos a ver qué resulta al final. Regresamos a las fortalezas. Como fortaleza también incluimos el hecho de que el tiempo de las carreras es menor que en otras universidades. Vamos a poner esto para que se vea.
tiempo de las carreras menor que en otras universidades. En este caso, ¿cómo calificamos este factor? 3 o 4. ¿Es una fortaleza mayor o una fortaleza menor? El tiempo depende, o bueno, es una gran característica que provoca que muchos estudiantes vengan con nosotros en lugar de con la competencia. Y pues bueno, la mayoría, digamos el 98% de los estudiantes, sí se gradúa en ese tiempo, entonces vamos a darle un 4. La existencia de becas para los estudiantes es otra. A ver, Juliana. Profe dijo que en la de debilidades el 1 es el más alto, ¿verdad? Exacto. ¿Y en fortalezas es igual? ¿O ese sí es así de que el 4 el más alto? En fortalezas el 4 es el más alto. Ok, gracias. Bien, la existencia de becas, ahora sí. Cuando hablamos de las becas, pues bueno, casi todas las universidades tienen becas. Pero en el caso de la UPB, ¿tiene becas lo suficientemente buenas o una cantidad suficientemente importante o aportaciones suficientemente positivas para darle un 4 o nos quedamos con un 3? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos las becas, por ejemplo, de colegiatura, donde te dan hasta el 100% de tu colegiatura. Hay becas también para algunos estudiantes de bajos recursos o que lo necesitan por algún motivo. Hasta donde me quedé, o bueno, hasta antes de pandemia, había algunas becas por temas deportivos o culturales. Entonces, hay una buena cantidad de becas. 4, la mayoría coincide. Vamos a darle ese 4 entonces. Los procesos de titulación más eficientes que en otras universidades, aquí me parece que no hay discusión, es un 4. Las demás universidades realmente se enfocan en la titulación hasta el final, en la UPB es desde el inicio. El constante apoyo académico, vamos a ver aquí, ¿qué opinan ustedes? Constante apoyo académico, ¿qué calificación le darían a este apoyo que se da por parte de los docentes a ustedes, estudiantes? ¿Le damos un 3 o un 4? Ok. Es bueno, pero podría mejorar. Un 3, dice la mayoría. Y la adaptación a nuevas herramientas. En este caso, pues bueno, ustedes conocen solamente después de que se empezó a adaptar, pero no conocían el modelo anterior. Entonces, si me preguntan a mí, yo ni siquiera pondría esto como fortaleza. Para mí es algo que sucedió y listo. Pero si lo queremos asignar, porque tal vez hay universidades que no se adaptaron, desconozco si sea el caso, pero podría ser que algunas universidades tuvieron que cerrar o algo así, y entonces, pues bueno, podríamos considerar una fortaleza de 3. Bien, entonces ya tenemos calificados todos nuestros factores de fortalezas. Ahora vamos a las debilidades. Debilidad 3. Vamos a dar aquí para que se vea completo. Debilidad 3. Fallas constantes en las plataformas tecnológicas de la universidad. Recordemos, si le damos un 2, significa que la debilidad, por ejemplo, no sucede tanto, o es poco frecuente, o es no impactante dentro de nuestro quehacer académico. Si le ponemos 1, es que falla todo el tiempo y a cada rato se está yendo y que nos impacta en calificaciones o tal. Ok, la mayoría coincide con un 2. Debilidad 4. El menor reconocimiento por parte de los estudiantes en comparación con otras universidades. Me parece que un 2 también podría ser algo adecuado. Y por último, la debilidad 5. Equipo de cómputo con obsolescencia. Dentro de las instalaciones de la universidad hay equipo de cómputo, sí. Sin embargo, la mayoría de ese equipo de cómputo se compró en el 2015 quizá, tiene más de 6 años, entonces es lenta la forma en que se navegan esos equipos. Coincido, una calificación de 1 me parece adecuado. Bien, ya terminamos entonces de evaluar. Recapitulemos. Para hacer nuestra MEFI, lo primero que requerimos realizar es esta tabla. Una tabla que incluya
factores internos, ponderación, calificación y calificación ponderada. 4 columnas que nos permitan rellenarla después. Posteriormente debemos de acumular todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. A cada una de esas fortalezas y debilidades debemos de asignarles sus respectivos niveles de importancia, que en este caso consideramos el nivel de importancia dentro de la columna de ponderación. ¿Ok? Tal como lo hicimos aquí. Una vez que ya tenemos asignada la ponderación, procedemos a brindarle una calificación a cada factor. Y esa calificación puede ser solamente 3 y 4 en fortaleza o 1 y 2 en debilidades. ¿Qué pasa si yo pongo una debilidad con una calificación de 3 o de 4? Pues entonces ya no es debilidad, no me está impactando en lo absoluto. Entonces, pues ¿para qué la pongo? Mejor la quito. Esa es la idea central. Entonces, 1 o 2 y 3 o 4. Y al final tenemos una columna de calificación ponderada que básicamente es multiplicar la calificación por la ponderación. Calificación ponderada. Calificación por ponderación. Punto. Una vez que ya tenemos esto, vamos a sumar todos los resultados de la calificación ponderada y vamos a tener un gran total al final de nuestra matriz. En este caso, este gran total es de 3.17. 3.17. ¿Qué significa esto? 3.17 significa, nos podemos ir aquí a la tabla que está a un ladito, que la empresa, o en este caso la institución, lo está haciendo muy bien. Si se fijan, estamos incluidos más o menos en este punto, en el de muy bien. Entre 2.5 y 3.99 lo estamos haciendo muy bien. Si estuviéramos por ahí de 2.4 sería regular, 2.5. Si estuviéramos por debajo es mal y si estuviéramos en 1 sería pésimo. Y 4 pues sería una calificación poco creíble. No podemos llegar a 4. En este caso, lo estamos haciendo muy bien. ¿Y eso qué significa? Que la universidad, en este caso, tiene una mayor cantidad de fortalezas que debilidades. Sin embargo, esas fortalezas podrían mejorarse en el futuro a partir de la aplicación de distintas estrategias enfocadas en su mejoramiento. Pero también la universidad tiene actualmente algunas debilidades de las cuales debería de cuidarse y que debería de plantear algunas tácticas para que dichas debilidades impactaran menos o fueran eliminadas en lo absoluto, o en su totalidad, mejor dicho. A partir de esto también podemos identificar, por ejemplo, cuál de los factores incluidos es el más fuerte. Por ejemplo, en las debilidades, el factor más fuerte es la debilidad 1, la lejanía de las instalaciones físicas. Y eso implica que tal vez deberíamos darle prioridad a revisar esta debilidad. En las fortalezas, el más fuerte quizá es F4, F1 y F2. En este caso coincide con la ponderación. Entonces, esos elementos deberían ser a los que les prestemos mayor importancia, sobre todo si es que tenemos una calificación menor. Para esta situación, por ejemplo, las fortalezas 2, 3, 4 y 5, que ya tienen calificación de 4, es algo que estamos haciendo súper bien. Y por ende, a pesar de que dijimos hace un momento que deberíamos darle importancia a la hora de generar estrategias, pues ya no es como que se pueda hacer algo para mejorar, ya estamos en lo mejor. Entonces, me debo enfocar en los que tienen calificación, entre comillas, baja, que sería la F1, para buscar que los docentes tengan todavía mejor preparación, F6, para mejorar los procesos de apoyo académico, y F7, para identificar mejores maneras de adaptar la manera o el modelo educativo a las tecnologías y herramientas existentes. ¿Vale? En este caso también, súper importante enfocarnos en este que tiene calificación de 1. Es decir, esta es la debilidad con mayor fuerza dentro de las calificaciones.
Por ende, también deberíamos enfocarnos en el equipo de cómputo con obsolescencia, tratando de generar estrategias que nos permitan remodelar las instalaciones, cambiar los equipos de cómputo, mejorarlos de alguna manera. ¿Okay? Todo esto que les acabo de comentar serían las conclusiones de su matriz, las conclusiones de su MEFI, desde la calificación hasta la identificación de factor por factor, qué es lo que se debe de hacer, son las conclusiones de su MEFI. Y repito, en este caso fue una calificación bastante positiva, 3.17, pero podría haberse dado el caso que la calificación fuera de 1.56. En este caso significa que lo estamos haciendo súper mal. ¿Por qué? Puede ser que la empresa tenga muchas debilidades muy fuertes o que sus fortalezas no sean del todo buenas. Vamos a tener, por ejemplo, algunas calificaciones aquí para que vean a qué me refiero. Digamos que todas las debilidades están en 1, es decir, son súper importantes, y todas las fortalezas están en 3. Además, eliminamos quizá esta y se lo ponemos aquí. En este caso tendríamos una calificación de 2.42. Apenas en el sentido regular, estamos más o menos y de hecho tirándole abajo. Esto indica entonces que la universidad no está en la mejor situación. Tiene muchas áreas de mejora, tiene muchas fortalezas que deberían mejorarse y una gran cantidad de debilidades fuertes que deberían tratar de eliminarse. Recordemos que las debilidades son cosas que podemos controlar. Entonces, todo esto, dentro de debilidades que podemos hacer algo para mejorarlo, habría que hacerlo. Lo mismo con las fortalezas. ¿Vale? Pero bueno, en este caso la calificación había sido de 3.17. Ahí lo tenemos. Correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Correcto. Todo bien, profe. Gracias. Para este fin de semana les voy a encargar que trabajen una MEFI, pero en este caso va a ser un poquito diferente. Va a ser una MEFI personal, una MEFI de cada uno de ustedes como persona. ¿A qué me refiero? Vamos a copiar esto, para explicarles más o menos a qué me refiero. En este caso sería matriz de evaluación de factores internos de Enrique García. Oiga, profe, ¿quién es Enrique García? Soy yo, mucho gusto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Establecer fortalezas de mi persona y debilidades de mi persona. Y puedo hacerlo desde un sentido de vista profesional o desde un punto de vista personal, familiar o cualquier otro. Da igual. Por ejemplo, una de las fortalezas que tengo en lo personal y que ya he identificado a lo largo de los últimos años tiene que ver con la capacidad para observar escenarios ante una decisión. Les explico rápidamente. La capacidad para observar escenarios ante una decisión, en mi caso, significa que cada vez que vamos a tomar una decisión como tal o que vamos a decidir algo, sea yo en lo individual o sea junto con mi novia, o sea con mi familia, o sea con mis amigos o lo que sea, no me dejo llevar por la parte bonita o por la parte padre de esa decisión. Digamos, por ejemplo, viene Halloween en algunas semanas y mi novia quería empezar a comprar cosas para decorar nuestra casa desde hace un mes más o menos. Entonces fuimos a H-E-B, estábamos en H-E-B haciendo la despensa, vimos que ya había decoraciones y cosas similares en H-E-B y ella quería comprar inmediatamente cosas, lo cual no está mal. Nos encanta Halloween, es una de nuestras épocas preferidas,
Pero como muchos de ustedes saben, la mayoría de los productos, cuando apenas se están poniendo a la venta, tienen un precio exagerado. Y vendían, por ejemplo, decoraciones hechas de foamy o de wool spume y cosas así en, no sé, 100 pesos. Se me hizo demasiado caro. Ella estaba súper emocionada y quería comprar y comprar y comprar, pero yo percibo con claridad que ese producto está a un sobreprecio. Entonces, eso provoca que dentro de un par de semanas el producto va a estar más barato y seguramente lo van a poner con alguna promoción. Fuimos ayer, precisamente a H-E-B, y los productos están más económicos, ¿sí? Y además tienen una promoción de que el segundo producto te lo llevas con el 50% de descuento. Entonces, no compramos en la primera ocasión precisamente por observar ese escenario futuro que podía suceder. Y al momento de esperarnos, pues provocamos un descuento bastante importante de más o menos 25% dentro del presupuesto contemplado para comprar cosas en Halloween. ¿Vale? Entonces, más o menos a eso me refiero con observar escenarios. Si tomamos una decisión, por ejemplo, de a dónde ir de vacaciones, y no sé, alguien sugiere vamos a Cancún, pues en este caso me pongo a ver o me pongo a dilucidar todo lo que implica ir a Cancún. Nos podríamos ir por avión, nos podríamos ir en autobús o nos podríamos ir en auto. ¿Y qué implica cada una de esas cosas? ¿Y cuáles son los principales inconvenientes de cada uno de ellos? ¿Cuánto vamos a gastar y tal? Entonces tengo la posibilidad de decidir cuál es mejor y cuál es peor, y si es bueno Cancún, o mejor tomamos otro tipo de proyectos, como a lo mejor irnos a Los Cabos, o irnos a, no sé, a Mazatlán, o irnos a Tampico, o irnos a la Isla del Padre, o irnos a otro lugar. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero. Podemos agregar a lo mejor una debilidad. Como debilidad podríamos asignar acá la procrastinación. Procrastinación. Soy una persona que procrastina mucho. No demasiado, pero sí mucho. ¿Qué significa procrastinar? Que deja todo para el último o que no hace las cosas por hacer otras. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que tienen que hacer una tarea, un trabajo o lo que sea, pero dicen, bueno, antes de empezar voy por un vaso con agua. Entonces van a la cocina y se sirven un vaso con agua. Y lo ponen después el vaso, ya después de que lo usaron, en el fregadero. Y ven que en el fregadero hay trastes sucios. Entonces, bueno, pues voy a limpiar los trastes. Nunca en su vida lavan trastes, pero en esa ocasión sí. Entonces ya los lavan y los acomodan. Bueno, los ponen para que se sequen. Y luego dicen, bueno, voy a esperar a que se sequen, o los voy a secar yo. Bueno, voy a acomodarlos. Y así ya perdieron 3 horas y todavía no empiezan a hacer su tarea. Cuestiones similares seguramente les han pasado. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo también. Entonces, también sería una debilidad mía. Otra fortaleza que podría agregar aquí, tal vez, podría ser el... vamos a irnos a un entorno un poquito más profesional. Y podría agregar el hecho de... no sé. Dar clases, bueno, proceso de enseñanza en universidades de forma adecuada. Por ejemplo, y como debilidad podría poner un tema un poquito más personal, quizá podríamos agregar altos índices de grasa corporal. Una persona que tiene una obesidad bastante clara, entonces es una debilidad importante. Yo podría controlarlo y tal. Entonces, esto hay que hacerlo. Esto es lo que les voy a encargar de tarea. En este caso, pues bueno, vamos a poner solamente estos dos para este tema de que no se nos alargue tanto la clase. Vamos a ponerle nivel de importancia y calificación, exactamente igual que como lo haríamos con una empresa. ¿Cuál de estos es más importante? Quizá el más importante sea, dentro de mi caso, pues vamos a darle una calificación de punto 30. Después el proceso de enseñanza, procrastinación. Digo, esto es de salud, entonces es sumamente importante. Vamos a darle un punto 25.
Vamos después a acomodar quizá el de la procrastinación en un punto 30, no, un punto 20, mejor dicho. Y este lo vamos a poner también en punto 25. Ahí está. Ahora vamos a calificar. ¿Qué tal está mi capacidad para observar escenarios? Está excelente. Y el proceso de enseñanza de una universidad de forma adecuada, vamos a darle un 3. La procrastinación es un tema que me impacta, pero quizá no tanto, vamos a darle un 2. Y los altos índices de grasa corporal o mi obesidad, vamos a darle un 1. ¿Vale? De esta manera yo tengo una calificación de 2.6. Ojo, tomando aquí solamente 4 factores. Si agrego 10 o 15 factores, pues seguramente la calificación cambiará. Pero aquí tendría una calificación de 2.6, lo cual significa que estoy por encima de la media, estoy bien, pero podría estar mucho mejor, podría acercarme mucho más al 4. Si mejoro mis capacidades para dar clases, por ejemplo, o si cambio el tema de los altos índices de grasa corporal, si ya no estuviera obeso, si tuviera un cuerpo, digamos, sano, pues incluso eliminaría esta debilidad y me incrementaría bastante la calificación al final de cuentas. Pero el punto es ese, identificar con claridad qué fortalezas tienen ustedes y qué debilidades tienen, de manera personal, familiar, académica, profesional, cualquier elemento que se les ocurra, ¿vale? Esta tarea se las voy a estar cargando en Classroom, probablemente el día de hoy por la tarde, y van a tener como fecha de entrega el día viernes 15 de octubre. ¿Okay? Pero si quieren pueden empezar a trabajarlo de una vez y pues ya cuando está la tarea en Classroom lo pueden simplemente rellenar. ¿Okay? Perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo le iba a decir que si podía poner un ratito más la hoja donde se hizo lo de la universidad. Sí. Gracias. Nos pregunta también Annie si su tabla tendrá que ir con esos mismos factores. Con los que yo puse, no. Pero sí con fortalezas y debilidades. ¿Cuándo voy a subir calificaciones? Las subo hoy. Fue un tema que por ahí se me pasó. Les subo calificaciones hoy. Entonces la revisan porfa en la tarde. Y ahí van a estar. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Sería entonces todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Y nos vemos mañana. Ojo, mañana empezamos con exposiciones. Hasta mañana. Ya está, profe, gracias. Profe, mañana se inician, pero el equipo 1, ¿verdad? Empieza equipo 1, sí. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Profe, de casualidad sí vio mi mensaje. En el chat sí, Barra, no te preocupes. Sí, en el chat. Ya, ahorita lo checo. Ok, gracias. Gracias.